buenas tardes, bienvenidos a todos. A eso me gusta más, que me alegra mucho veros a todos y poder estar aquí en esta tarde y compartir de nuevo con vosotros la palabra de Dios. Mirad, por algún motivo, en nuestro ministerio con Dulce teníamos la costumbre hace años, cuando se acercaba el final del año, por ahí por septiembre, octubre, empezábamos a orar juntos y a pedirle al Señor que nos mostrara algo, que nos diera una palabra para el año siguiente, ¿vale? Algo sobre la situación espiritual de la iglesia o nuestra propia familia, no sabíamos bien, ¿no? Y cuando lo hacíamos, normalmente no lo compartíamos con nadie, excepto con unos amigos que vosotros conocéis, Albert y Amy. Con ellos compartíamos esa inquietud, ese tiempo de oración, y les decíamos, mirad, pensamos que el Señor nos lleva por este camino, nos lleva por este otro. Y tanto fue así que la iglesia que pastoreábamos antiguamente empezamos a hacer eso cada año, ¿no? Y recuerdo un año perfectamente que el Señor nos dio esta palabra. Era como el año del asentamiento. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues fue el año en que nosotros sentamos la base doctrinal, pusimos como, dijéramos, el fundamento que es Cristo Jesús, ¿no? Otro año hablábamos y el Señor nos dio esa palabra como de liberación. Este será el año de liberación. ¿Y qué significaba eso? Bueno, vimos muchas personas entregadas a Cristo ese año y liberadas de muchas adicciones o cadenas también que los ataban, ¿no? A inicios de este año sentimos esto que no compartimos tampoco, creo que hicimos mal, por eso lo vamos a corregir el día de hoy, ¿vale? Pero sentimos que hicimos mal, pero oramos juntos y sentimos de parte de Dios que el 2024 era el año en el que Dios hace todas las cosas nuevas. Y si os acordáis, empezamos a introducir incluso en el tiempo de alabanza aquella canción o aquel trocito de canción, todo lo haces nuevo. Y recuerdo perfectamente el primer fin de semana del mes de mayo que tuvimos la reunión en La Guixa. Recuerdo que ese día Dulce era la que estaba presidiendo, dando la bienvenida, y dijo, creo que no vamos a durar mucho tiempo en este lugar. Y el durar mucho tiempo fue solamente ese domingo. Al siguiente domingo ya no teníamos sitio donde poder ir y donde poder reunirnos. Pero enseguida, después de la angustia de las primeras semanas de no tener ese lugar, recordamos esas palabras que el Señor Jesús nos había dado. Yo hago todas las cosas nuevas. Y pensamos, bueno, el Señor va a hacer alguna cosa nueva. Va a hacer algo nuevo. Nos habíamos quedado sin pastores de jóvenes, ¿os acordáis? Y teníamos en mente, bueno, el Señor va a hacer algo nuevo, no sabemos. Y empezamos a orar y Dios nos proveyó a Andrew y Mayla para que estuvieran con nosotros. Estábamos, en breve estaríamos sin local, pero no sabíamos que Dios nos iba a abrir las puertas para estar en tantos lugares como hemos estado durante este año 2004 y donde hemos ido pasando, hemos visto que Dios hace las cosas nuevas y hemos podido dejar una palabra de testimonio ahí donde hemos estado. Este final de año, como decía, no hemos compartido lo que hay en nuestro corazón pastoral, pero como os digo, hoy va a cambiar y hoy lo voy a hacer. Ha llegado el momento. Creo que la palabra que Dios nos da para este nuevo año 2025, para finalizar bien el 2024 y empezar el 2025 bien, es fijemos nuestros ojos en Cristo. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Eso es lo que ha estado rondando y dando vueltas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Jesús es el centro de todo lo que hacemos. Enfoquemos de nuevo nuestros ojos en Jesús. Si es que en algún momento del camino nos hemos apartado, nos hemos desviado, y si no lo hemos hecho, pues sigamos entonces con los ojos puestos en Jesús. Mi oración es que como congregación durante este año que vamos a empezar, podamos conocer a Jesús mejor que nunca, para poder amarle más y más, para servirle con un entusiasmo renovado, para declarar que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Si estuviéramos en una iglesia pentecostal hubierais aplaudido ahora, porque eso es lo que dice la palabra, que no hay otro nombre dado a los hombres sino el nombre de Jesús. Si Dios lo permite, vamos a empezar el año 2025 enfocándonos en algo que creemos que Dios quiere para su iglesia. Hemos llamado, como solemos hacer normalmente a principio de año, el mes de la visión
Y no es que estemos mal de la vista, bueno, algunos sí estáis, pero me refiero al mes de la visión es qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. La visión de nuestra iglesia es, queremos ser una fuente de esperanza, de amor y refugio. Y vamos a ver cómo podemos ser esa fuente de esperanza, amor y refugio en 4 aspectos referentes a la iglesia. El primero es una iglesia que se reúne. Eso estaremos viendo el domingo que viene. Y es interesante porque no sabemos dónde nos vamos a reunir el domingo que viene, ¿vale? Tenéis que estar atentos a las redes sociales esta semana porque aún no sabemos en qué lugar nos vamos a reunir. Pero, como os digo, estamos ahí atentos y vamos a ver dónde vamos a parar el domingo que viene. Pero el primer aspecto es una iglesia que se reúne. El segundo es una iglesia que crece. ¿Cómo crece una iglesia? Pues crece en la palabra de Dios. Crece en el conocimiento de la palabra, en el amor, en la edificación, en todos esos unos con los otros que aparecen en las Escrituras. Una iglesia que se reúne, una iglesia que crece, una iglesia que da. Me gustaría que nuestra iglesia fuera conocida por la generosidad en todos los aspectos. Y, en cuarto lugar, una iglesia que envía. Y aún no le hemos cerrado ese tema, pero creo que va a ser muy interesante porque Zoe, que ya está aquí con nosotros, se ha vuelto de Argentina después de 5 meses, tiene muchas experiencias para contarnos y explicar qué es lo que ha hecho el Señor con su vida en ese lugar y qué ha pasado en estos 5 meses. Y creo que el día más oportuno va a ser ese cuarto domingo del mes, cuando hablemos acerca de una iglesia que envía. Después, todo esto, si Dios quiere, ¿no? Si Él nos da la vida, si quiere, si no viene antes, como decíamos la semana pasada. Después empezaremos una serie de predicaciones que nos va a ocupar un poco más de 4 meses. Creo que va a ser súper interesante porque vamos a predicar expositivamente. Eso significa versículo a versículo o sección por sección o párrafo por párrafo. Un libro que normalmente pasa desapercibido, aunque conocemos los típicos versículos de cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. O después aquel pasaje en que dice hay tiempo para todo, tiempo de reír, tiempo de llorar, etcétera, que es el libro de Eclesiastés. Así que vamos a estar 4 meses sumergidos en el libro de Eclesiastés con una serie que hemos titulado Sabiduría para la vida real. Y es una serie expositiva, como os digo, que es versículo a versículo, pero es muy interesante porque también es temática. Y vamos a ver muchos temas que tienen que ver con la actualidad y con lo que estamos viendo hoy en día. Así que mi recomendación es que durante las próximas semanas podamos leer Eclesiastés. Son solamente 12 capítulos, es muy corto y así estaremos familiarizados con el texto. Y como os decía, nos va a sorprender ver a Jesús en cada una de esas páginas, en el centro de muchos de esos pasajes y ver cómo toca esos temas de actualidad. Y hablando de libros, y como estamos en el último domingo del año, me gustaría recomendaros un libro para empezar el año, un libro que me gustaría que todas las familias de la iglesia pudierais leer. Lo leí esta semana, lo leí concretamente la tarde del jueves 26 en casa de mi madre. Y la verdad es que fue como el día perfecto, el día redondo. Bueno, cuando vamos a casa de mi madre, yo os he explicado muchas veces que no hago nada. Si en mi casa casi no hago nada, en mi casa de mi madre, menos todavía. Llego allí, soy el hijo mayor, aparte soy el hijo más guapo, bueno, ya sabéis todo eso, ¿no? Entonces, yo llego y es como que solo falta que mi madre ponga la alfombra roja y entro a la casa y ya, mira, el día 26 por la mañana, cuando me desperté ya olía a café, ya tenía mi pan tostado, untadito, el tomate, todas las cosas ahí bien preparadas. Después unos canelones, que son los mejores canelones que he comido en mi vida. Y después de los canelones me vuelve a hacer café mi madre, el mejor café del mundo que he probado en toda mi vida. Y claro, después me dice que es café de Guatemala, ¿no? Y claro, con razón, estaba tan bueno ese café. Y después de ese café de Guatemala, aún tuve un tiempo de tranquilidad por la tarde. Aunque parezca increíble, pero estábamos ahí en casa, mi hermano y mi cuñada estaban en Madrid visitando a su familia, entonces había algo más de tranquilidad en la casa, y mientras Dulce, no recuerdo qué hacía, estaba durmiendo, jugando, no sé qué, Aitana estaba por ahí pintando, mi madre con ella, mi hermana, y yo estaba sentado en el sofá, tranquilamente, escuchando solamente las voces de fondo, y me encontré con este libro que tenía en el iPad, en digital, que seguramente lo he pirateado de algún sitio que no recuerdo ahora, pero el libro se titula La oración de Jabes. No sé si habéis leído este libro, La oración de Jabes. Es un libro escrito hace más de 20 años por el doctor Bruce Wilkinson, que es el fundador de un ministerio muy conocido que se llama Caminando a través de la Biblia. Pero este libro trata de Jabes, un hombre que pasa prácticamente desapercibido, olvidado en la Biblia, y de la maravillosa oración que él hace. En unas pocas páginas
Bruce Wilkinson explica cómo orar, esta oración de Jabes, puede desatar el poder de la bendición de Dios en nuestra vida. Ya sé que a primera vista suena un poquito extraño, ¿no? Y parece, parece que tenga que ver con el evangelio de la prosperidad o la confesión esta positiva de todos estos movimientos en los que Satanás se complace. Pero solamente os digo que desde que leí este libro, que tiene unas 100 páginas más o menos, muy cortito, desde que leí este libro este día por la tarde hasta el día de hoy, he empezado a ver cambios en mi vida de oración. Por eso creo que es algo bueno y lo quiero hacer extensible a toda la iglesia. Y si no lo queréis comprar, pues por ahí me habláis después y vemos qué es lo que hacemos. Como os digo, he visto algunos cambios ya en mi vida de oración, algo que hacía 7 años que no sucedía. Me estaba como estancado en mi vida de oración. Leí hace muchos años un libro que compartí con la iglesia y lo trabajamos juntos. Un libro del pastor bautista John Franklin que se llama Y el lugar tembló, que habla de hechos, donde tiembla aquel lugar de reunión, y veíamos algo acerca del poder de la oración. Pero desde hacía 7 años me sentía un poquito estancado. Y como os digo, desde la madurez que nos ha dado el Señor, creo que podemos entender perfectamente lo que dice este autor y lo que significa leer esta oración de Jabes. También creo que Dios tiene cosas muy importantes para nosotros en los días, en las semanas que están al venir. Así que al buscar al Señor en nombre de la iglesia he tenido esta impresión en cuanto a que deberíamos ampliar nuestro ministerio en cinco áreas clave. La primera es que tenemos la maravillosa oportunidad de ministrar no solamente a cientos, ya se ha convertido en miles. Y no estoy exagerando, podéis entrar vosotros mismos a la página de YouTube, al canal de YouTube, y ver que cada semana hay miles de personas que escuchan las predicaciones y que reciben la palabra de Dios por ese medio. Así que creo que tenemos que pensar en algún ministerio para potenciar ese canal de YouTube y esa cuestión que Dios nos ha dado ahí, para poder también alcanzar a otros con el Evangelio. Algunos me hablaban de pequeñas o largas, no sé, clases de teología o pequeños vídeos explicando cosas, no sé. La cuestión es que podamos orar por eso, que podáis pensar y que podamos hacer sugerencias al respecto. Pero creo que Dios nos ha dado una herramienta ahí que podemos utilizar y podemos seguir alcanzando a tantas personas. En segundo lugar, un ministerio fuerte de evangelismo. Siento que profundamente Dios nos está moviendo hacia esto. Un ministerio fuerte de evangelismo. Con Andrew y con Mayla hemos estado orando y hemos estado preparando un programa que ellos van a poner en marcha con los jóvenes para prepararlos X sábados. Ellos ya tienen el calendario. Si no tienes tú el calendario es porque no eres de los jóvenes. Entonces, fácil, ¿no? Ellos tienen el calendario en su grupo, van a estar reuniéndose varios días en los cuales ellos van a estar siendo preparados y en medio de esos días y al final de esos días que se van a preparar, van a salir a la calle para poder evangelizar, para poder compartir el evangelio con aquellas personas que aún no conocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Así que creo que es la segunda cosa que tenemos que potenciar. Y como os decía hace un momento, pues también Zoe acaba de llegar de Argentina y ha tenido algunas experiencias en cuanto a eso que ya nos compartirá. Porque creo que seríamos muy egoístas si siguiéramos centrándonos solamente en nosotros, ¿no? Porque es bueno haber recibido el Evangelio, obviamente, es bueno reunirse. Mirad, el lugar está lleno, no cabe nadie más. Y está bonito, ¿no? Pero sería muy egoísta quedárnoslo solamente para nosotros, sino no compartirlos con los demás, ¿no? Siempre nos centramos en lo que Dios hace en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra economía, en nuestra familia, etc. Pero tenemos que alcanzar a otros con el glorioso Evangelio de Jesucristo. Tercero, y relacionado con el evangelismo, un ministerio de formación de predicadores. Un ministerio de formación de predicadores. También he sentido la inquietud de formar a personas de nuestra iglesia para que podáis predicar. Así que, si alguien quiere formar parte de este ministerio, que además es un ministerio que se llama Taller de Predicación, que nos han propuesto para que podamos tener una de las sedes aquí en Vic, pues solamente tenéis que hablar conmigo. Al finalizar el servicio me dices, Pablo, me gustaría estar con vosotros en ese grupo de Taller de Predicación. ¿Qué se hace en Taller de Predicación? Este ministerio tiene solamente una frase y es elevar
el nivel de la predicación en las iglesias. Ese es el objetivo de este ministerio, elevar el nivel de la predicación en las iglesias. Así que si quieres, pues hablas conmigo al final y vemos cómo enfocamos eso. La cuarta cosa o cuarto ministerio sería la vida de oración. ¿Sabes? Creo que tenemos que abrir otro día más la iglesia entre semana. Creo que tenemos que abrir otro día más las oficinas entre semana para poder ir a orar, para poder orar como iglesia. Pero además de esto, he sentido esto y si no ha venido de parte de Dios, pues no va a seguir adelante y no pasa nada. Pero siento que necesitamos 50 personas que estén orando todos los días por la iglesia Betelvik. Así que al finalizar, Dulce estará ahí al fondo en una mesa con una lista en la que tienes que apuntarte y apuntar tu teléfono, y si quieres formar parte de ese ministerio, de esos 50 guerreros y guerreras de oración, hablas con ella, te apuntas el teléfono y vamos a ver cómo gestionamos esa cuestión de grupo o de lo que sea, pero siento que tenemos que estar orando todos los días, mínimo esas 50 personas, por la iglesia Betel. Así que, como os digo, si estás interesado, pues al final puedes hablar con Dulce. En quinto lugar, creo que Dios nos llama a formar parte de un ministerio de restauración y de reconciliación con la iglesia. Muchas personas con las que he estado compartiendo el Evangelio últimamente tienen una visión muy negativa de la iglesia. Tanto personas que son católicas como personas que han sido evangélicas. Digo han sido porque en algún momento han desaparecido y no se las volvió a ver. He hablado con personas que hace 20 años que no van a la iglesia y no quieren volver a la iglesia porque cuando recuerdan la iglesia sienten dolor. Entonces creo que Dios nos llama a seguir con este ministerio de restauración y de reconciliación y que construyamos puentes, ¿no? Que cambiemos esa realidad. Hay mucho trabajo por hacer en esa área y creo que hay un precio que pagar también por eso, también os lo digo, pero creo que vale la pena pagar ese precio y lanzarnos a ello. Con todo esto en mente y como trasfondo, vamos a considerar el texto que he escogido para esta tarde, o el texto que me ha escogido a mí, para acabar este 2024 y que nos va a servir para empezar el 2025. El texto está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y el tema, lo tenéis ahí, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12, versículo 2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Solamente vamos a ver tres cosas referentes a este texto. Primero, vamos a hablar de nuestro enfoque. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Nos está diciendo que concentremos nuestra mirada. Que concentremos nuestra mirada. Significa apartar la vista de otras cosas para poder centrar completamente nuestra mirada en Jesús. Es la imagen de una niña que se ha perdido en medio de una feria, así como la feria medieval que hemos tenido hace unas semanas. Imaginaos esa niña que se pierde ahí en medio de la feria y que anda mirando arriba y anda buscando a algo. Pero está distraída con las luces, con la música, con el sonido, con las comidas, con los olores, con la gente pasando, pero de repente esa niña escucha la voz de su madre que la llama y la niña alza la voz y la niña solamente va directa hacia la madre sin mirar nada de lo que hay a su alrededor. Eso es poner la vista, eso es fijar la mirada, eso es puestos los ojos, eso es concentrarse, eso es centrarse, eso es enfocarse. Y esa niña, como digo, va directamente hacia donde está la mamá sin importar ya ni el algodón de azúcar, ni la música, ni los sonidos, ni la gente. Va directa a donde escucha la voz y donde está ella. De la misma manera, un entrenador le dice a sus corredores cuando suene el pistoletazo de salida, no miréis a los lados, no miréis hacia atrás, id a la meta, corred lo más fuerte que podáis y tratad de llegar los primeros.
concentraos en lo que veis al final de la pista. No miréis a vuestro alrededor. Poner los ojos en Jesús exige un hábito santo del alma. Exige una atención continua y duradera en el tiempo. Como un marinero que está en esos mares agitados y que está mirando continuamente la brújula porque no quiere perder el norte o los grados donde ha enfocado esa brújula para llegar a la dirección que se ha propuesto y mantener el rumbo. Y es que esto afecta a todo lo que hacemos y nos pide de alguna manera que consideremos también cómo estamos utilizando nuestro tiempo. Creo que hay una pregunta que nos puede ayudar a hablar acerca del enfoque y es: ¿qué es lo que llena tu mirada? ¿Qué es lo que llena tu mirada? ¿A qué le prestas atención? ¿Es Jesús? ¿Cómo podría ser otra cosa? Hace muchos años un hombre experimentado contrató a un excursionista para que lo guiara a través de los Alpes suizos. Y aquel experimentado excursionista lo guió hasta el lugar del camino que conocían, y cuando llegó a un punto en concreto resulta que el camino que debían tomar parecía que había desaparecido por la nieve, por las rocas, por la montaña. Y de repente llegaron a un momento en el que en un lado había el acantilado y por el otro había un barranco de 300 metros de profundidad. Y rápidamente le gritó el guía y le dijo: no mires hacia abajo, no mires hacia abajo. Pero cuando te dicen no mires hacia abajo, ¿qué es lo primero que haces? Mirar hacia abajo. Y aquel tipo miró hacia abajo y empezó a marearse y empezaron a temblarle las rodillas. Y le volvió a gritar y le dijo: no me apartes la mirada. Sigue con la mirada puesta en mí, no mires nada más. Donde yo pise, pisas tú también. Y me sigues hasta que salgamos de este barranco. El hombre hizo lo que le ordenaron y pronto pasó del peligro a la seguridad. Y creo que este es un buen consejo para cada uno de nosotros al finalizar el año y empezar el año nuevo. Nadie sabe lo que nos espera. Nadie sabe lo que nos espera el año que viene. Creo que todos tenemos nuestros planes, nuestros sueños, pero los tiempos y las estaciones están completamente en manos de Dios. Tarde o temprano todos vamos a llegar a un paso peligroso durante el año que viene en nuestro camino. Y el camino que conocíamos habrá desaparecido, ya no estará, no tendremos la seguridad. Y en ese momento podemos entrar en pánico y caer en terribles problemas. O podemos poner nuestros ojos en Jesús y señalar dónde están sus pasos y continuar siguiendo ese camino que Jesús nos muestra delante de nosotros. Si le seguimos al finalizar el año que viene, 2025, nos vamos a dar cuenta de que su gracia nos habrá mantenido a salvo durante todo el año que viene. Nuestro texto nos da una motivación maravillosa cuando dice que Jesús es el autor y consumador o perfeccionador de nuestra fe. Y eso significa por lo menos 3 cosas. Una es que Jesús mismo puso los cimientos de nuestra fe con su muerte y resurrección. Él hizo posible nuestra salvación. En segundo lugar, nos dio el ejemplo perfecto a seguir, ya que Él confió completamente en Dios. Incluso cuando fue muy tentado en el desierto, no cedió. Incluso cuando estuvo en el huerto, en el jardín de Getsemaní, sometió su voluntad humana a la voluntad del Padre Celestial. Nadie ha sido puesto a prueba como Jesús y nadie ha superado la prueba en la manera en la que Jesús lo hizo. En tercer lugar, Él nos da la fe que necesitamos cuando sentimos deseos de abandonar. Creo que muchos hemos sentido eso a lo largo de este año, a lo largo de nuestro camino, y si no te ha pasado, te pasará el año que viene. En algún momento vas a decir: estoy cansado de ir al seminario por las tardes. En algún momento vas a decir: estoy cansado de esto, estoy cansado de lo otro. No aguanto más, quiero tirar la toalla. Pero sabes, toda fe verdadera viene de Él, porque la fe misma es un don de Dios. Y en Cristo encontramos todo lo que necesitamos. Amén. Siempre. En Cristo encontramos todo lo que necesitamos, siempre. La segunda cosa que quiero compartir, os he hablado acerca de nuestro enfoque. La segunda es nuestro ejemplo. Dice: quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Así que subraya estas 2 palabras en tu Biblia, si es que todavía usas la Biblia de papel, que espero que sí. ¿Cuántos habéis traído la Biblia de papel? Va.
Vamos a ver. ¡Hala, qué pocos! 1, 2, 3, 4 personas solamente. Bueno, mi reto para vosotros es que traigáis la Biblia en papel, porque no es lo mismo en el móvil, no es lo mismo tenerla ahí en la pantalla, aparte de que eso sí que estropea la vista. Está todo el día ahí mirando la pantalla encendida y os perdéis. Bueno, podéis hacerlo también de esta manera. Pero bueno, da igual, sea en papel, sea en el móvil, subraya estas dos palabras que aparecen en este versículo. La palabra gozo y la palabra cruz. Qué raro, ¿no? Estas dos palabras parece que no pegan juntas, ¿no? El gozo y la cruz. La cruz nos habla de dolor, habla de sufrimiento, habla de vergüenza, habla de ridículo, habla de rechazo. La cruz habla de una humillación también pública. La cruz significa una muerte lenta, una muerte agonizante que en la mayoría de los casos acostumbraba a durar varios días. La muerte en una cruz no tiene nada de hermoso, no tiene nada tampoco de humano. Era la peor tortura reservada para los peores criminales. ¿Dónde está el gozo en ese tipo de muerte? ¿Dónde está el gozo? La respuesta es que no hay gozo por la muerte en la crucifixión. Pero Jesús fue a la cruz y soportó el dolor, dice, y despreció la vergüenza para poder obtener el gozo que sería suyo después. ¿Crees que Jesús disfrutó de la cruz? No lo creo, pero lo soportó por el gozo que vendría después. ¿Crees que Jesús disfrutó de la vergüenza? No lo creo, pero la despreció por lo que vendría después. Y en esta frase hay una referencia al gozo de la obediencia a la voluntad de su Padre y al gozo de completar la obra de redención y al gozo de traer gloria al Dios el Padre y al gozo de triunfar la muerte sobre el infierno. Estos gozos eran suyos, pero a costa de una cruel cruz romana. En esta frase está el principio de la gratificación con retraso. El principio de la gratificación con retraso. Podemos ver este principio funcionando en nuestras vidas en diferentes niveles. El primer nivel es renunciar a lo bueno para obtener lo mejor. De hecho, esto está en el proyecto de iglesia que redactamos hace ya muchos años. Decíamos que como iglesia no queremos lo bueno, queremos lo mejor, queremos lo mejor. En los primeros días del nuevo año sabemos que nuestros propósitos más sinceros dependen de este principio, ¿no? Renunciamos ¿a qué? A la comida, por ejemplo, para adelgazar, ¿no? Los estudiantes renuncian a salir por la noche para poder llegar y aprobar los exámenes finales. Una pareja joven renuncia a ir al cine, renuncia a ir a comer fuera. ¿Por qué? Porque están ahorrando para comprarse un coche. ¿Es bueno ir al cine? Es bueno. ¿Es bueno ir a comer fuera? Es bueno. Pero el coche es mejor, ¿no? Entonces renuncian a esas cosas para poder obtener lo mejor. Hay un sacrificio, pero ambos lados de la ecuación implican un auténtico placer humano. Se renuncia a un placer menor para obtener un placer mayor. Ahora hay un nivel superior de gratificación por retraso, que implica soportar cierto dolor para obtener una recompensa. Por eso algunos nos levantamos a las 6 de la mañana, cuando nuestros amigos todavía están en la cama, y renunciamos a dormir para ir al gimnasio. Yo voy al gimnasio, no se me nota. No se me nota, de momento. Algunos venís a la iglesia, tampoco se os nota, ¿vale? O sea que tampoco me funéis ahora por esta cosa. Por eso los aspirantes a pianistas se pasan el tiempo allí estudiando y dándole a las teclas del teclado, ¿no? Practican durante horas en lugar de estar viendo la televisión o jugando a la PlayStation, que seguro que les satisface más, pero dedican horas con la esperanza de sacrificarse para que algún día puedan tocar en un estadio o en un concierto o delante de miles de personas, ¿no? Y de un modo diferente, es por eso que los enfermos de cáncer soportan toda la rigidez de todas las normas que les ponen cuando están recibiendo la quimioterapia, ¿no? Se introducen en el cuerpo sustancias químicas muy potentes que te hacen sufrir y que matan algunas células con el fin de poder recuperar otras y poder estar mejor, ¿no? Con la esperanza de que algún día ese cáncer desaparezca.
En otro nivel, por eso también enseñamos a nuestros jóvenes a que se mantengan puros. ¿Qué significa eso? Pues directamente, que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué recomendamos eso? Porque pensamos que algún día esas personas van a querer casarse y lo van a querer hacer con alegría y sin remordimientos. Y por eso compartimos acerca del gozo de abstenerse de eso para tener algo que va a ser mucho mejor más adelante. Y en otro ámbito, por eso las familias dejan a sus seres queridos y viajan hasta los confines de la tierra, porque quieren ver el gozo de las naciones acudir a Cristo Jesús. En todas estas cosas hay un dolor, pero ese dolor es soportado por el gozo que viene cuando finalmente se alcanza la meta. Jesús dijo, sígueme. ¿Y dónde fue? ¿Dónde? A la cruz. Estáis como con vergüenza, no es examen, ¿eh? No hay puntos. Jesús dijo, sígueme, y el seguirle era ir a la cruz. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús hasta la cruz? ¿Estás dispuesto a soportar el dolor y las dificultades para conocer el gozo de cumplir la voluntad de Dios para tu vida? Si tomamos esta frase y la ponemos en palabras de Jesús, Él podría haber dicho algo como esto: quiero el gozo de ver la casa de mi Padre en el cielo llena de sus hijos redimidos. Por eso estoy dispuesto a sufrir el dolor y la vergüenza de una muerte brutal en una cruz. Dicen por ahí, los que sí que van al gimnasio más que yo, tampoco que vaya mucho, esa es la verdad, voy 2 veces a la semana ahora. Pero hay algunas frases en los gimnasios, y otros llevan camisetas con esto, que dicen, no pain, no gain. En inglés, no hay dolor, no hay ¿qué? No hay premio, no hay logros. Se dice que sin sufrimiento no hay gloria, que sin cruz no hay corona, que sin lágrimas no hay alegría. Pero no perdamos de vista el premio. A todos nos gusta la tumba vacía. Pero tienes que morir antes de poder resucitar. Mientras preparaba esta predicación, me acordé de estas palabras de un himno clásico, escrito por Hudson Wheeler en el año 1896. El himno en inglés se titula I Surrender All, que se ha traducido como Yo me rindo a Él. Dice, todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Creo que muchos conocéis esta canción, ¿no? Dice, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Y el coro repite varias veces, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Dice, todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Mira lo que dice, los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Todo a Cristo yo me rindo, y dice, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Hemos hablado de nuestro enfoque, hemos hablado de nuestro ejemplo, y ahora para terminar, y el más importante, vamos a ver algo acerca de nuestra esperanza. Y termina este versículo diciendo, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús se sentó. ¿Cuándo se sienta uno? Jesús se sentó cuando su obra había terminado. En el Antiguo Testamento los sacerdotes de turno nunca podían sentarse porque su trabajo era ofrecer continuamente sacrificios por el pecado, y el pecado nunca terminaba. Pero una vez que Cristo se ha ofrecido a sí mismo como sacrificio final por el pecado, no se puede hacer ninguna otra ofrenda, ni sacrificio puede ser aceptado. Por eso los teólogos hablan de la obra terminada de Jesús. Significa que la obra de la redención ha concluido. Se sentó a la diestra de Dios. El lugar supremo de honor en todo el universo. Estar sentado a la diestra de Dios. No había lugar o posición más elevada en todo el universo para el Señor Jesucristo que estar sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, a Él pertenece toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, toda la majestad. Él debe tener la preeminencia en nuestras vidas. ¿Qué es eso, Pablo? ¿Qué palabras usas? Preeminencia, el primer lugar. Que ocupe el primer lugar en tu vida. Él tiene que tener la preeminencia en nuestras vidas, porque Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando oramos a Él, estamos orando
a aquel que ha sido exaltado al más alto lugar de honor. Lo que significa que tenemos un amigo en mayúsculas, en las alturas, que puede ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. Cuando estuvimos sumergidos en aquella serie en Efesios que titulamos Las bases de la fe, estuvimos metidos de lleno en esta carta a los Efesios y vimos esto en el capítulo 2, versículo 6, un pensamiento tal vez tentador cuando dice que por gracia hemos sido salvados, resucitados, dice, e incluso sentados con Cristo en el cielo. No dice que en algún momento estaremos sentados. Dice que estamos sentados con Cristo ahora mismo. Como estamos unidos a Él por la fe, en esta unión viva donde Cristo está ahora mismo, estamos allí con Él. Debido a la imputación de su justicia, tenemos una parte en la victoria que ganó a través de la muerte y la resurrección. Mediante nuestra fe en Cristo, voy a explicar eso de la imputación. Mediante la fe en Cristo recibimos la justicia de Dios. A eso se le llama la justicia imputada. Imputar es adscribir o otorgar o atribuir algo a alguien. Así que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos atribuye la perfecta justicia de Cristo a nuestra cuenta para que lleguemos a ser perfectos delante de Él. Esta verdad, por maravillosa que sea, creo que es difícil de comprender. Sobre todo cuando la mayoría de nosotros parece que estamos atascados en el barro de nuestro día a día, ¿no? ¿Sabes cuando te patina el coche y no puedes salir de ahí? Y a veces parece que nuestra vida espiritual está así, ¿no? Porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa muchas veces. Yo no siento que esté sentado en ese lugar que dice la palabra. No sé si os pasa, pero no lo siento. No siento que estemos sentados en los lugares celestiales. Creo que en nuestras mentes estamos en una batalla continua, todos los días. Pero desde el punto de vista de Dios, la batalla ha terminado y la victoria ya es nuestra. Y algún día cuando veamos a Cristo, todo lo suyo será nuestro, porque dice la Escritura que somos coherederos con Jesús. Nuestra gran esperanza en la carrera que tenemos por delante es que un día, no muy lejano, podamos cruzar la línea de la meta y estar sentados con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Nuestro trabajo terminado y la victoria finalmente ganada. Como hemos estado colaborando con el Ministerio de Palabra de Vida como iglesia, porque nos hemos involucrado con ellos, sabéis que el verano pasado estuvieron un grupo de jóvenes allí y yo estuve también compartiendo durante toda la semana esas predicaciones, esas charlas, esas conferencias. Y no sé si vosotros sois como yo, pero cuando me invitan a algún sitio yo quiero conocer quién me está invitando. Y quiero saber a dónde voy y qué es lo que hace esa gente. Así que me puse a investigar sin malicia, no para encontrar nada feo, sino para ver quién es esa gente, cómo se fundó el Ministerio de Palabra de Vida, quién lo fundó, dónde empezó todo ese movimiento. Y lo que me encontré es esto que me llamó mucho la atención. Encontré que el fundador fue Jack Birchen, que nació en el año 1913, murió en el año 1996. Y encontré también que él fundó el ministerio Juventud para Cristo, Youth for Christ. Juventud para Cristo está en Barcelona también, o sea que está, y en muchos países, ¿no? Es algo que se ha extendido a nivel mundial. Pero bueno, lo que me llamó la atención, y tiene que ver con lo que os estaba compartiendo de la esperanza, de nuestra esperanza, son la frase o las palabras que él quiso que se escribiera en su epitafio. Para los que lo tenéis ahí, no creo que se vea muy bien, ¿vale? Lo he subrayado en rojo, pero ya os digo lo que pone. Dice, on the victory side. Dice, del lado de la victoria. Su mujer está enterrada juntamente con él y ella dice, finalmente en casa, finally home. Y él dice, on the victory side, en el lado de la victoria, del lado de la victoria. Este hombre vivió del lado de la victoria, incluso en la tierra, y ahí es donde habita con el Señor Jesucristo. Me gustaría recapitular por un momento y preguntarnos, ¿cómo puede ayudarnos este gran texto de Hebreos durante el año que viene, 2025? Se me ocurren 3 pensamientos sencillos. El primero es que la única manera de ganar la carrera es
mantener los ojos puestos en Jesús. Mantener los ojos puestos en Jesús. Un versículo anterior, Hebreos 12:1, nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo sé que algunos, es la primera vez que escucháis esta palabra, paciencia, porque veo la manera en la que vivís y creo que no os habéis encontrado con lo que significa esta palabra, porque vivís vidas totalmente ajetreadas. Hay personas, que seguro que os pasa también a vosotros, que solo de verlas ya te estresas tú también. ¿Os pasa o no? A mí me pasa, no voy a decir nombres, pero me pasa. Vivimos como a la desesperación. O sea, corramos la carrera, vale, la carrera no se corre así, ¿no? Vale, dice corramos, pero corramos, ¿qué? Con paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos algo por delante, ¿no? Y tenemos todo lo que necesitamos para ayudarnos en el camino de esa carrera que tenemos que correr con paciencia. Tenemos el testimonio de los santos que nos han precedido, de aquellos que han vivido la fe y que ya están con Cristo desde hace tiempo. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, tenemos la promesa de la gloria venidera cuando terminemos nuestra carrera terrenal. Así que mantengamos los ojos en Jesús. No te desvíes ni te distraigas con las cosas que hay a tu alrededor. Sigue corriendo. No mires atrás. Fija tus ojos en Jesús y corre con todas tus fuerzas hacia la meta. Así que lo primero es que la única manera de ganar la carrera es mantener los ojos puestos en Jesús. La segunda cosa es que cuando vengan tiempos difíciles, no empieces con tus circunstancias y trates de encontrar a Jesús. Comienza con Jesús y después vuelve a tus circunstancias. Este es un principio profundamente importante. Los tiempos difíciles a menudo nos hacen tropezar porque no podemos entender cómo o por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas. Pero nunca encontrarás a Jesús rebuscando en tus circunstancias andrajosas. Si empiezas por tus problemas, será casi imposible que encuentres a Jesús. Pero empieza por Jesús. Vuelve a la Biblia. Repasa lo que sabes de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda su misericordia. Recuerda su gracia. Recuerda su bondad. Recuerda su poder. Recuerda su sabiduría. Es por eso que antes con Pamela estábamos diciendo que hay un código QR para que puedas escanear. Es un plan para poder leer la Biblia en todo un año. Y no es el plan de empezar por Génesis, si no ya os lo diría, ¿no? Empezar por Génesis y pues ya acabaréis. Pero no ese es el plan. Porque ¿qué pasa cuando empezamos a leer en enero la Biblia por Génesis? Que cuando llegamos al Levítico ya lo dejamos. ¿Sí o no? Empezamos a ver ahí sacrificios de palomas, sangre, no sé qué, tal. Paso. Y en vez de pasarte el Levítico, que ya está mal, pero ya no lees nada, ¿no? No leemos nada. Pero tenemos un plan especial que es para poder completar la lectura de la Biblia en un año. Más o menos unos 25 minutos al día. ¿Creéis que podéis hacerlo? ¿Creéis que podremos hacerlo? Si empezamos con Jesús, vamos a encontrar a Jesús después en cualquiera de las cosas que podamos hacer. Llenarnos de la palabra de Dios es lo que mejor podemos y debemos hacer. Cuando nos llenemos de su palabra no significa que vamos a entender después todas las cosas que nos pasan, pero sí que nuestro punto de partida es lo más importante. Empieza con Jesús y no empieces con tus problemas. Número 3, cuando tengas ganas de rendirte, recuerda que a los ojos de Dios ya eres un ganador. Recuerda que incluso ahora estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. A los ojos de Dios el resultado ya ha sido determinado, ya sabemos cuál es el resultado. Aunque el marcador parezca estar en nuestra contra, si conoces a Jesús, esa es la clave, si conoces a Jesús, la victoria ya es tuya. Un día compartirás abiertamente su triunfo. Que se alegren en él los que pronuncian el nombre del Señor. Recuerda quién eres y de quién eres. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio, dice en 2 Timoteo 1:7. Así que dejemos que esta verdad de Dios nos dé fuerzas cuando sintamos que no podemos seguir adelante. ¿Tu fe es fuerte?
¿Tu fe es fuerte? En Cristo hay plenitud. En Cristo hay plena aceptación. Por lo tanto, no tengas dudas acerca de Él. En Cristo tenemos paz. Confiemos en Él. En Cristo hay vida. Permanezcamos en Él. En Cristo hay bendición. Deleítate en Él. En Cristo hay luz. Síguelo a Él. En Cristo hay poder. Por tanto, esperemos en Él. En Cristo está toda la verdad. Aprendamos de Él. En Cristo hay gracia. Recibamos esa gracia de Cristo. En Cristo hay gozo. Regocijémonos con Él. En Cristo hay riqueza ilimitada. Aprendamos a depender completamente de Él. En Cristo hay fortaleza, hay fuerza. Apoyémonos en Él. ¿Tu fe es fuerte? Le preguntaron a un cristiano pocas antes de morir. Y él dijo, no, pero mi Jesús sí lo es. Así que no importa si nuestra fe es fuerte o débil en el día de hoy. Durante el año que viene, nuestra fe va a subir y bajar. Va a ir por épocas y estaciones de nuestra vida. Pero no nos preocupemos si nuestra fe no nos parece fuerte. No nos salvamos por la fe en Cristo, sino por Cristo, que nos salva por fe. Incluso la fe, como un grano de mostaza, es honrada por Dios. Y quiero animaros a acabar y empezar el año con este pensamiento. Que todo lo que necesitamos lo encontramos en Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos para el 2025 lo encontramos en Cristo Jesús. Él tiene toda la esperanza, Él tiene todo el amor, Él tiene toda la gracia, Él tiene todo el poder, Él tiene toda la fuerza, Él tiene toda la sabiduría, Él tiene toda la paciencia, Él tiene toda la guía, Él tiene todo el ánimo, Él tiene toda la alegría, Él tiene toda la resistencia, Él tiene toda la mansedumbre, Él tiene todo el perdón, Él tiene toda la determinación, Él tiene toda la sumisión, Él tiene todo el valor y toda la mansedumbre que nosotros necesitamos. Toda virtud está en Cristo Jesús. Tiene todo lo bueno que necesitamos. Y lo que tiene, nos dice la Escritura, que nos lo da, además, de buena gana y abundantemente. Que nadie desfallezca en la carrera que tenemos por delante. Que nadie abandone por desánimo, que nadie abandone por miedo, por duda, por desesperación, por ira, por amargura. El Señor Jesús ya ha corrido la carrera. Él es el capitán de nuestra salvación y el salvador de su propio cuerpo, que es la iglesia, su iglesia. Así que pongamos nuestros ojos en Jesús en el 2025 y todo nos irá bien. Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él menospreció la vergüenza y soportó la cruz.